En este momento estamos viviendo una de las mayores revoluciones que se han vivido en los últimos 5 siglos, y no exagero. Me permitirán que empiece hablando de la imprenta, porque todos ustedes y yo misma estamos aquí gracias a la imprenta. Sin la imprenta, ninguno de ustedes ni yo estaríamos aquí, no los periodistas, tampoco los políticos, ni los empresarios, ni los médicos, ni las doctoras, nadie estaría aquí si no fuera gracias a la imprenta. Y como buena directora de un diario digital, diario16.com, empezaré hablando de la imprenta, porque la imprenta supuso 3 cambios esenciales en lo que somos nosotros hoy. El primer cambio en la imprenta permitió que el conocimiento saliera de los monasterios, saliera de los castillos y se difundiera, se popularizara y llegara a la gente. Eso es esencial para ser lo que somos. ¿Por qué? Primero, porque permitió la posibilidad de que nacieran los medios de comunicación. Sin la imprenta es imposible pensar en los medios de comunicación. Y segundo, porque gracias a eso permitió que existiera la democracia. La democracia es absolutamente impensable sin la circulación libre de conocimiento. Ahora contaré el tercer paso, pero en este momento estamos viviendo una revolución que está cambiando nuestra manera de hacer circular el conocimiento y, por lo tanto, está cambiando la democracia, la manera de entender la política y los medios de comunicación. Nadie crea que los medios de comunicación que estamos viendo ahora serán los mismos dentro de apenas 5 años. No tendrán absolutamente nada que ver. Así que la imprenta cambió los medios de comunicación, los hizo posibles, cambió la posibilidad de la democracia como la entendemos hoy, que no tiene nada que ver con la democracia griega, y cambió la novela. Apareció la novela moderna. La novela parece que es una bobada, parece que no tiene nada que ver con la política o con los medios de comunicación, y es absolutamente falso. Cuando nace la novela moderna, nace la posibilidad de relatarnos de manera compleja y de que ese relato que hacemos de nosotros mismos y del mundo que vivimos quede para los demás. Nosotros sabemos cómo se vivía en ciertos siglos, en ciertos momentos, qué costumbres había, cómo era el papel de la mujer, cómo eran las relaciones sexuales, cómo era todo, gracias a la novela. Y eso también ha cambiado y es bestial. Déjenme hacer un paréntesis ahora porque les voy a explicar lo que es el periodismo. Ya sé que todos lo sabemos, pero voy a poner una puntualización porque creo que es importante. El periodismo, como saben todos los periodistas aquí y como saben normalmente la persona informada, no consiste en absoluto en informar de la realidad a los ciudadanos. De hecho, ¿qué es la realidad? No consiste, por supuesto, en informar de lo que sucede a los ciudadanos. ¿Qué sucede? ¿O acaso lo que sucede y no sale en los medios no sucede? Consiste en jerarquizar lo que queremos que los ciudadanos piensen que es importante. Jerarquizar es la palabra. Es la base de la primera página y es la base de la apertura de un boletín de noticias. Pasa una huelga, pongamos que hay una huelga, pongamos que Trump cierra las fronteras, pongamos que tenemos a los refugiados en las fronteras de Europa. Aquello que un periódico da en la primera página, arriba y con foto grande, es lo que usted debe pensar que es lo más importante. Aquello que no aparece sino dentro, usted debe pensar que no tiene relevancia. Ese es un pacto entre los lectores y los periodistas, y los que hemos hecho primeras páginas lo sabemos muy bien. Y sabemos cómo se maneja eso políticamente. Y sabemos a los pactos que se llega con políticos y empresas para hacer eso así. Eso es básico, porque genera opinión pública, que es la base política de relación con los medios de comunicación. La jerarquía, lo que abre un telediario, es lo básico. La jerarquía de la realidad, la jerarquización de la realidad, es el único papel de los medios de comunicación por ahora. De manera que algo deja de existir si no sale en primera página. Llevamos varios días viendo en primera página las manifestaciones en los aeropuertos de Estados Unidos, llevamos 3 días viéndolas, porque va a cerrar las fronteras Trump, si le permiten. A las puertas de Europa hay cientos de miles de refugiados cuyos niños se mueren de frío. Y como no salen las primeras páginas de los periódicos, no nos importa un pito. Eso se llama jerarquizar la realidad. Pero ¿qué pasaría si dejaran de existir las primeras páginas de los periódicos, si dejáramos de darle al lector o al televidente
al telespectador si dejáramos de darles esa primera página, esa jerarquía. Bien, saltaría todo por los aires, pero no hace falta pensar en un futuro porque eso ha sucedido, solo que no lo estamos viendo. Eso ya ha sucedido. Y ha sucedido y significa un cambio radical de las relaciones entre los políticos, los empresarios y los medios de comunicación. Porque sin esa primera página, sin esa apertura de los telediarios y de las radios, sin sobre todo las primeras páginas de los periódicos, la relación entre los políticos y los medios de comunicación cambia radicalmente. Tengo como ejemplo, aquí me he traído unas copias pequeñitas, de cuando me perdonarán que me ponga las gafas, de cuando el juez Vidal, el ex juez Vidal ya, hizo sus declaraciones sobre varias cosas en general. Los periódicos, todos excepto el ABC, los periódicos impresos, he cogido los 6 que más se consumen en España, excepto el ABC, todos lo dieron en portada. Cada uno como le vino bien. Esas declaraciones del juez Vidal, que ponían en jaque en teoría el Estado catalán, el posible Estado catalán, que movilizaban la cultura y la política española, en las redes no tuvieron ninguna relevancia. Ninguna, absolutamente. Pasaron desapercibidas. Si uno coge el devenir de cuáles han sido los comentarios sobre política catalana esos días, no aparece prácticamente Vidal, excepto en foros catalanes. No aparece, desaparece. Y, sin embargo, todos los periódicos lo dan en primera página. El País dice, el fiscal decide investigar si la Generalitat usó medios ilegales, sin nombrarlo. El Mundo, el caso Vidal, socava aún más el crédito del proceso, cada uno a la suya, hasta llegar a La Vanguardia, que ya dice, las falsedades del juez Vidal tensan Junts pel Sí. Y ahí ya son falsedades. Es decir, empezamos viendo que son cosas reales que van a cambiar algo y La Vanguardia ya son falsedades. Ese trabajo de primera página, que es esencial en la relación de La Vanguardia o del País o del ABC, que ni lo da, con la clase política y, por lo tanto, con la clase empresarial, ha desaparecido de los medios de comunicación. Volvamos a la imprenta y les explico por qué. Como les he dicho, la imprenta cambia la novela moderna, cambia los medios de comunicación y cambia la idea que tenemos de democracia. En este momento, la mayor cantidad de lectores, que son millones, de los medios de comunicación en España, lo leen en digital. Prácticamente ningún lector de prensa digital entra en la página a través de la portada de ese periódico. Todos, imagino que todos los aquí presentes, excepto alguien un poco estrambótico, tienen Twitter o Facebook o Telegram o WhatsApp en el teléfono. Bien, por allí nos llegan las noticias que debemos leer. Igual que antes la palabra era jerarquización de la realidad, la palabra aquí es prescriptor. Nosotros no leemos ya las noticias en el orden en el que nos las ofrecen los medios de comunicación. De hecho, no nos importa nada. Cualquier estudio de cualquier periódico te enseña que si tú entras a una noticia porque Manolo, a quien sigues, Miguel Ángel, Manuel, te dice, lee esto por WhatsApp o lo cuelga en Twitter, o Selena Williams dice, hay que hacer esto, Selena Williams. Tú entras directamente a esa noticia y jamás clicas para volver a la portada a la cual pertenece. Como mucho, vas a una noticia relacionada de esa. Es decir, tú, lector de prensa, ya no dependes de lo que la portada de un periódico diga que es lo relevante. Por lo cual, todo el esfuerzo político y económico que se ha puesto durante décadas en modificar las portadas de los periódicos para que sean favorables o para que castiguen algo, han quedado obsoletas. Y el cambio de los medios de comunicación es radical. Y por lo tanto es radical también nuestra manera de relacionarnos con la realidad. ¿Qué cambia? Para empezar, cambia la credibilidad que le damos a la noticia. La credibilidad de la noticia ya no depende del medio que nos la ofrece, que me perdonarán, pero todos están en franco descrédito, sino que depende de aquel que nos dice que la leamos. Luego ya no buscamos cabecera. Esto diversifica mucho los periódicos que leemos. Es decir, cabe la posibilidad de que yo
fuera una gran lectora del Mundo y del País y me esté encontrando leyendo noticias de Diario.es, de Confidencial, de OK Diario o de La Razón, que era un periódico que quizás no leía en absoluto. ¿Por qué? Porque me vienen de, mira esto, lee esto. Aquellos que me dan confianza ya no son las cabeceras de los periódicos, de nuevo esto es muy importante económicamente, sino aquellos que me dicen lee esto o critica esto. Segundo, desaparece la figura del opinador, del columnista. ¿Ustedes se acuerdan en los años 80 y 90 la lista? Cada uno tenía la lista de sus columnistas favoritos y enseguida ibas al kiosco y veías a ver qué había dicho Manolo Vázquez Montalbán, Maruja Torres, Francisco Umbral, Cuchichico. Era una cosa diaria de búsqueda y de búsqueda de referentes, por lo tanto. Ahora ya nadie busca columnistas. Ahora tienes a tu tuitero de turno, a tu amigo que te manda, al de Facebook que te dice, y a través de ellos deduces la opinión. Pero la circulación no es de opiniones, sino de datos. La circulación no es de opiniones, sino de datos. Es decir, aquel que te dice, lee esto, que nos dicen que Florentino Pérez se va a quedar no sé cuánto, lee esto, que nos dicen que tal ministro hizo un bufo de no sé cuántos. Y entonces ya no, tú generas tu propia opinión a instancias del prescriptor y no tiene nada que ver la opinión del periódico. Esto es importantísimo porque, no sé si os acordáis, por ejemplo, yo trabajaba en El Mundo, he trabajado en El Mundo muchos años, aquella batería cuando poníamos a todos los opinadores a opinar sobre lo mismo. El rey abdica, pues una cosa básica. Todos los opinadores del mundo entero, la primera página, la página 2, la contraportada, todos opinaban sobre lo mismo. Eso ya no importa absolutamente nada. De la misma manera que lo que llamábamos agenda informativa y que parecía que era intocable, como la portada del juez Vidal, que todos abren con eso, desaparece. Y si ustedes se dan una vuelta por los diarios digitales que salen hoy en día, las portadas prácticamente no coinciden jamás en el tema. Así como los de papel sí. Y volvemos a ver, seguimos viendo que todos los diarios de papel suelen abrir, excepto alguna excentricidad, con las mismas noticias, lo que llamamos la agenda informativa del día. Los digitales no. Los digitales cada uno sale con su apuesta. ¿Por qué? Porque ya son nativos en las redes y ya saben que no importa nada lo que saques en portada. Esto modifica radicalmente, brutalmente, la manera en la que las fuerzas políticas se van a relacionar a partir de ahora con los medios de comunicación y modifica nuestra propia percepción de la democracia. La primera vez que me di cuenta de esto fue con el caso de Esther Quintana. Esther Quintana es una mujer, me pongo las gafas para ver las fechas, el 14 de noviembre de 2012 pasaba por una manifestación en Barcelona y un proyectil le reventó el ojo. Se lo reventó, literalmente, se lo hizo polvo. Y ahí quedó la cosa. Unos días después, el 15 de noviembre, el conseller Felip Puig, a la sazón conseller de Interior, compareció ante los medios de comunicación y dijo: niego que una pelota de goma de un Mossos d'Esquadra haya reventado el ojo de esa mujer. Los periódicos al día siguiente no publicaron lo que había sucedido, porque nadie se interesó por lo que había sucedido, sino que publicaron lo que decía el conseller Puig que había sucedido. Y ese es uno de los grandes cambios que se están dando en el periodismo actualmente. Antes, lo normal era contar lo que decían que sucedía. Ahora empezamos a contar lo que sucede. Bien, Esther Quintana, el 29 de noviembre, 15 días después, compareció y dijo: mire, yo no sé qué tipo de proyectil era, no sé si era una pelota de goma o no, pero yo soy una señora muy seria, he perdido mi ojo y le aseguro que los Mossos d'Esquadra hicieron eso. El 3 de diciembre, Puig volvió a comparecer ante los medios de comunicación, yo estaba allí, y volvió a decir: niego que una pelota de los Mossos d'Esquadra reventara el ojo de Esther Quintana porque no había Mossos d'Esquadra en ese lugar. Y toda su argumentación se centró, la suya y la del jefe de los Mossos d'Esquadra, en demostrar que no había Mossos d'Esquadra en ese lugar, en ese momento. El 6 de diciembre, 3 días después, una asociación llamada SICOM colgó un vídeo en Internet y lo hizo circular por YouTube.
un vídeo donde se veía que en ese preciso lugar donde el conseller decía que no había Mossos d'Esquadra, había Mossos d'Esquadra. Y no solo eso, sino que se podía localizar al Mossos d'Esquadra que estaba disparando el proyectil de goma a la hora exacta a la que a Esther Quintana le reventaron el ojo. Aún así, el 13 de diciembre, Puig volvió a comparecer por tercera vez negando el proyectil de goma y ya fue la risa. Y tuvo que dimitir el jefe de los Mossos d'Esquadra porque él alegó que le habían engañado. Bien, lo importante no es si le habían engañado o no. Lo importante ni siquiera es la mentira del conseller. Lo importante es que los medios de comunicación no dijeron, no señalaron lo que había sucedido, sino lo que el conseller decía que había sucedido. Y la realidad, a través de las redes sociales, corrigió al periodismo. Corrigió la manera de hacer periodismo, de hecho. Incluso corrigió lo que creíamos que era la realidad, porque lo que era la realidad hasta ese momento era lo que decían los medios de comunicación. En este momento la realidad es otra cosa ya. Doy un paso más y ya termino. Porque hasta ahora lo que les he explicado es que los medios de comunicación, las redes sociales, son prescriptores. Te dicen, lea este periódico, lea este artículo, lea esta cosita. Bien, se está dando un paso más y es brutal la fuerza con la que lo ha introducido Trump, pero ya existía. Yo me acuerdo, hace 2 o 3 años, en una de esas había convocado una manifestación contra la pobreza y a mí me pilló en Zaragoza. Estaba en la manifestación contra la pobreza en Zaragoza, había tanta gente que pensé, quiero saber qué está pasando en Madrid o en Barcelona. Entré en el diario.es, en el país.com, en el mundo.es, en el Confidencial, entré en todos los diarios digitales a través del teléfono móvil y ni uno tenía ni una noticia, no solo en portada, sino en ninguna página sobre las manifestaciones que en ese momento estaban teniendo lugar. Entonces fui a Twitter y puse un hashtag, manifestación contra la pobreza, o el cualquiera que fuera. Allí me estaban contando desde todas las ciudades y con fotos y vídeos lo que estaba sucediendo. Desde ese momento nunca más he vuelto a mirar en un periódico qué sucede en la calle. Lo busco en Twitter. Eso quiere decir un paso más. Quiere decir que Twitter, Facebook, Telegram, todas las redes sociales ya no son solo prescriptores, son medios de comunicación en sí mismas. Y esto lo entendieron muy bien Íñigo Errejón y Pablo Iglesias, la primera vez que discutieron en público en Twitter. Ellos no convocaron una rueda de prensa para decirnos que estaban en desacuerdo. Uno le llamó pajarito al otro y el otro le llamó gorrioncillo al otro. Y con ese tejemaneje en las redes, del cual los periodistas nos hicimos eco, ellos crearon una noticia que se creó y se ofreció a través de Twitter. Trump ha dado un paso más. Trump ya solo habla con Twitter. Pero es que quizás tiene razón en algo. Solo en esto. El papel del periodista como intermediario entre la administración pública y sus administrados ha quedado obsoleto. Estamos viviendo un momento tremendo en el que cualquier persona, ayer el presidente de Aragón, Lambán, lamentó que el candidato a las primarias socialistas francesas hubiera ganado Benoît Hamon porque le parecía demasiado de izquierdas. Se montó un pollo, claro. ¿Dónde le contestaron sus correligionarios y los enemigos? En Twitter. ¿Dónde lo dijo él? En Twitter. ¿Qué hemos hecho los periódicos hoy? Recoger esas cagarrutas de Twitter y convertirlas en algo que nosotros llamamos noticia, pero que ya no es noticia porque ya sucedió en Twitter. Eso es tremendo, porque eso nos obliga a nosotros como periodistas y obliga a la clase política, a toda la gente que se dedica a la comunicación pública y a todo el que esté interesado por las cosas que suceden, a revisar el tipo de periodismo que estamos haciendo, porque nuestro papel ya no es hacer de intermediarios entre la administración pública y los administrados, como había sido hasta ahora. Nuestro papel tiene que ser otro. Nuestro papel ya no es decir, oh, Trump, el otro día estuvo en España el director de The Washington Post y dijo, pondremos en evidencia cada vez que Trump mienta. Y me dio la risa floja.
Para empezar, porque la prensa norteamericana no ha puesto en evidencia a casi ningún presidente cuando ha mentido, y mira que han mentido. Quiero recordar Afganistán, Irak, todo el montaje, Libia, incluso las dictaduras latinoamericanas, yéndonos un poco más atrás. Jamás ha hecho eso. ¿Por qué hace eso? Porque tenemos miedo, porque pertenecemos a una profesión que está desapareciendo y él lo sabe. Porque no es importante la mentira de Trump y porque probablemente Trump es el que menos tenga necesidad de mentir. Cuando un tío dice lo que va a hacer y es tan bestia, ni siquiera le hace falta mentir. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros, en vez de investigar y darle al ciudadano un análisis certero sobre las razones por las que Trump está ahí, todavía nos limitamos a echarnos las manos a la cabeza y decir, ¡oh! ¿Cómo puede ser? ¿Cómo no nos lo habíamos visto venir? Pues quizá porque somos idiotas. Estaba ahí. Y nosotros debemos dar las claves. En lugar de decirle al ciudadano, si Trump miente te lo diremos, cosa que es evidentemente mentira. Cosa que es evidentemente mentira porque ha sido mentira siempre, pero no pasa nada. Yo he visto mentir en todos los medios de comunicación en los que he trabajado y no pasa nada. Yo conozco mi profesión. En vez de eso, debemos darle un análisis de lo que es. Y todo esto que ha cambiado, les aseguro que es una revolución más bestia que la que supuso la imprenta. Y la imprenta es la revolución del ser humano que más me gusta. Más que la revolución industrial, más que la francesa, lo lamento. La imprenta creo que nos ha traído aquí a todos y que popularizar el conocimiento, permitir la circulación de ideas es lo más grande que existe y por eso soy periodista y por eso soy escritora. El relato, vuelvo a la novela para terminar, el relato que ofrece la novela moderna cuando nace, que nace con la imprenta, porque si no es imposible. Y mira, mientras estaba la imprenta, seguía habiendo juglares por las calles cantando lo suyo, pero ya no importaban nada, porque lo suyo era simple y la novela era compleja. En este momento, yo sigo siendo novelista, este año tengo que publicar una novela nueva, y siempre pienso, ¿y por qué va a leer a alguien lo que yo me invento? En este momento hay cientos de millones, miles de millones de personas contando su vida, su historia, relatándose en directo día a día y con sus vergüenzas al aire. ¿No es eso más importante, más interesante, más sorprendente que lo que yo pueda construir en una narración de ficción? Esa pregunta hay que trasladarla al periodismo. Ojo con lo que está sucediendo, porque el cambio que está viniendo a través de las redes, en los medios de comunicación, no solo va a modificar el periodismo, va a modificar nuestra democracia y la manera en que los políticos se relacionan entre ellos y con los ciudadanos. Debemos estar un poco alerta. Por eso yo me alegré tanto cuando Manuel Domínguez Moreno, el editor de diario16.com y el inventor, el creador, el autor de esta nueva etapa, me ofreció dirigir Diario 16. No como dicen también, porque como eres una mujer y hay tan pocas mujeres, pues también, estupendo. Y gracias por las corbatas moradas. Pero no es exactamente por eso, sino porque vivir una revolución tan grande y tan bestial como la que estamos viviendo, y yo soy experta en comunicación, vivirla sentada en el mismo centro del ojo de lo que pasa, es tremendo. Y por eso creo que es importante tomarnos esto que está pasando con más inteligencia que prisa. No que la empresa prisa, que más inteligencia que prisa. Una de las características de los medios de comunicación digitales es la prisa. Nada peor que la prisa para funcionar bien, para dar las noticias como deben darse y para hacer lo que creo que la prensa tiene que hacer, que es volver a poner en marcha la circulación de ideas de una manera distinta y respetando, en este caso, la participación de los ciudadanos. Quiero, por fin, dar las gracias de nuevo a Manuel Domínguez, a todo el equipo de Diario 16, sin el cual yo no podría hacer esto en absoluto, a Ernesto Ekaizer, que es uno de mis amores del alma, y que me lo encuentro en las tertulias y a veces nos miramos y pensamos, ¿en qué circo estamos? ¿En qué circo estamos? En el circo de la comunicación. En el circo de la comunicación que cada vez es más espectáculo. Y creo que nuestro papel en la comunicación es
ir limando esa parte espectacular que tiene y que han puesto desde Trump hasta el otro día Lambán o Pablo Iglesias Errejón, etcétera, y que pervierte lo que la comunicación es. Tomárnoslo con calma y sentarnos a esperar y ver qué pasa, porque no podemos, yo no sé qué va a pasar. A veces me dicen, bueno, tú dices esto, ¿qué va a pasar a partir de ahora? No tengo ni pajolera idea, ni ustedes tampoco. Cuando uno está en el centro de una revolución, cuando uno está en el centro de las cosas que suceden, es imposible alejarse y mirarlas. Lo único que puedes hacer es ir con calma para no subirte a la primera silla que da vueltas. Ir con calma e ir trabajando y estar siempre, como debe ser para el periodismo, al servicio de los ciudadanos. Muchísimas gracias.